144, que es al que es digno. Em, si se puede, no sé, se puede orar individual. Sería que uno ore individualmente y agradeciendo, no sea una oración pidiendo, sino agradeciendo por lo que hizo y que Él es el digno, Él es el único digno de recibir la gloria y la honra, y que nosotros no somos dignos, que el que fue digno vino a rescatarnos y lo hicimos, bueno, sufrió por nosotros, por amor a nosotros, y que tuvimos también agradecerle porque estuvimos recién la reunión de oración y se puede orar individualmente y agradecer por porque nos aceptó cuando éramos extranjeros, que nos aceptó en su familia y aceptó a pecadores y nos perdona a pesar de los pecados que cometemos y las faltas que le hacemos. Si se puede orar un mínimo solo y agradecer por la vida que tuvimos. Bueno, vamos a cantar el himno. Bueno, buenas noches nuevamente, hermanos. Hoy el carácter va a tener un poquito de diferente. De todas formas, he querido que no sea yo el que hable, sino que hablen. Yo voy a presentar, ¿no es cierto?, el ministerio al cual representamos y somos coordinadores, pero en rigor de verdad quisiera, gracias Emma, que nuestros hermanos con sus testimonios nos hablen a nuestras vidas, ¿no? Porque a veces consideramos, ¿tenés la plaquita de lo que cuesta servir? La primera que es, por fin. ¿Se puede sacar? No, está bien con este. Si no es para tenerlo mejor de frente. No, bueno.
voy a la gran Horacio. A veces consideramos al servicio, que es algo tan hermoso y que valoramos todos, como que no tiene un costo elevado en nuestras vidas. Y el costo que podemos llegar a pensar que tiene en mi vida, yo hablo de la mía, cada uno considerará el esfuerzo que hace de servir al Señor, ¿no es cierto? Pero consideramos que no tiene un costo, ¿no es cierto? Pero no hablo de costo de dinero ni de tiempo, sino costo de vida, costo de riesgos, ¿no? Y nosotros a principio de año no tuvimos la oportunidad, de hecho se lo comentamos así por un mensajito, lamentablemente, porque justo había fallecido la esposa de Raúl, mi hermano, y no pudimos venir cuando se pidió la presentación, que era la idea de comentarle a la iglesia de los ancianos lo que este año íbamos a hacer con Raquel, ¿no? Que habíamos decidido, orando al Señor, de servir en este ministerio. Y es por eso que desde marzo estamos trabajando, ¿no es cierto? Y hemos asumido y nos hemos puesto a la par de estos hermanos que están en otro país, pero que son nuestra familia, y queremos de alguna manera contagiar, alentar, inspirar. Eso es lo que hacemos cuando visitamos la iglesia, ¿no es cierto? Damos a conocer el ministerio y el alcance que tiene, y también mostramos, ¿no es cierto?, a través de imágenes lo que viven nuestros hermanos, ¿no? Entonces por ahí la primera plaquita dice: sirviendo a Cristo sin importar el costo. Y créanme, hermanos, yo sé que muchos de los que servimos al Señor no tienen en cuenta el costo de tiempo ni de muchas cosas, pero créanme que hablamos de otro tipo de costo que en esta noche vamos a ver. Pasemos a la próxima. Richard y Sabina Gumbrand fueron dos hermanos que les tocó vivir la época de la Segunda Guerra Mundial, y ellos sufrieron la tortura por parte del comunismo, ¿no es cierto? Porque habían sido, los aliados le ganan. Voy a hacer un poquito de historia, ¿no?, que creo que muchos quizás la saben o no. Los aliados le ganan, ¿no es cierto?, a Alemania, y entonces Rusia se hace cargo, se dan a los países, ¿no es cierto?, se hacen cargo de países, y a Rusia le toca Rumania, que es donde estaba Richard con Sabina sirviendo al Señor, ¿no es cierto? Y cuando los rusos se hacen cargo, en primer momento realizan el Día Nacional de Culto que hacen, ¿no es cierto?, donde ofrecen muchas cosas que por ahí parecían buenas, ¿no es cierto?, para el cristianismo, pero no tenían nada de bueno por el hecho de que estaban ofreciendo, ¿no es cierto?, que el clero o la iglesia se sujetara completamente al gobierno, ¿no? Que muchas veces que lo que quieren los gobiernos, ¿no es cierto?, que la iglesia esté sujeta totalmente, ¿no? Manejar todas las cosas. Entonces Richard y Sabina se oponen en ese Congreso Nacional de Culto que hacen allí, ¿no es cierto?, y levanta la voz Richard, en el sentido de que pide el micrófono y pasa al frente, y echa por tierra todo lo que los otros habían aceptado, ¿no?, de que iban a recibir una buena paga, pero iban a estar directamente entregados a las órdenes que le daba, ¿no es cierto?, el presidente en ese momento, ¿no?, del comunismo. Entonces ellos se oponen, pero ahí empiezan a pagar el precio. ¿Por qué? Porque empieza la persecución en sus vidas, ¿no? Entonces vamos a seguir adelante y vamos a ver, si tenés el videíto. Fíjense en lo que le pasa. Claro. Ah, ya está hermoso. ¿Lo cargo? ¿Puedo? Hola. El 29 de febrero de 1948, ¿Qué están haciendo? un pastor fue secuestrado en las calles de Rumania. Desaparecería 14 años y soportaría horribles torturas por negarse a renunciar a Cristo. Y en medio de este sufrimiento, fue testigo del increíble poder del amor de Cristo.
Después de ser arrestado, pasé los siguientes 3 años en una celda solitaria. Era suficiente para llevar a cualquier hombre a la locura. El mártir Savonarola escribió: hay quienes creen en Dios y aquellos que, igual de sinceros, creen que creen. Ahora tenía que preguntarme, ¿creía yo en Dios? Somos perseguidos, pero no abandonados. Así que por favor no nos abandonen ahora. Mi esposa Sabina también había sido Estamos arrestada. sufriendo. ¡Abra la puerta! Sabina Brumban. Mi hijo, Mijail, quedó solo como huérfano. Sabina pasaría los siguientes 18 meses en un campamento de trabajos forzados en el Danubio. ¡Sabina! ¡Sabina! En estas, mis horas más oscuras, mi única esperanza estaba en la oración. Por supuesto, en la cárcel, la oración estaba prohibida. A pesar de las palizas, yo oraba todos los días. Oré para que Dios me diera fuerzas para resistir. Señor, te suplico que me des fuerza. Por favor. Por favor, dame Y por fuerza. supuesto, oré por mi familia. Señor, dame fuerza. No me abandones. Por favor, Señor, no me desampares. No puedo creerlo. Otra vez estás orando. Mis pies fueron golpeados con tal frecuencia y con tal crueldad que nunca pude volver a caminar con normalidad. Lamento si un cocodrilo se come a un hombre, pero no puedo reprochar al cocodrilo. Había aprendido que puede decirse lo mismo de mis torturadores. El comunismo los había despojado de toda forma de humanidad. Y solo el amor de Dios podía restaurarla. ¿Estás orando? ¿Eso haces? ¡Eres un tonto! Tu esposa está en prisión, tu hijo vive como un huérfano. Tu vida está arruinada por completo, incluso así continúas orando a tu Dios imaginario, ¿no te cansas? ¿Qué otra razón te queda? ¿Qué razón tienes para orar? Estaba orando por usted. Yo odiaba el pecado, pero nunca al pecador. E incluso logré ganar a algunos para Cristo. Bueno, Richard y Sabina soportaron esa crueldad por 14 años. Ella estuvo menos tiempo presa. Su hijo vivió, como decían ahí, como huérfano. Gracias a Dios que una
amiga de la iglesia fue la que lo tuvo por tanto tiempo. Mijail todavía vive, e incluso está involucrado en el mismo ministerio que el Papa. Ellos, luego que padecen todo ese horror, en el año 67 fundan la organización que se ha dado a llamar La Voz de los Mártires, a la cual nosotros pertenecemos. Y tiene el propósito de una organización misionera interdenominacional sin fines de lucro, que lo que persigue es acompañar a los misioneros, a los pastores y a los hermanos que están viviendo en esos lugares restringidos y de persecución. Ese es el propósito que tiene el ministerio. Ellos, luego que padecen todo eso, dicen: no queremos que sufran en silencio y queremos que nuestros hermanos sean oídos, porque imagínense que esto no sale en la prensa. Esto, si ustedes pueden ver, son pocas las noticias que nosotros podemos tener, digamos, de lo que acontece realmente al día de hoy, ¿no? Que ya nos vamos a contextualizar un poquito. Esto ocurrió en el año 1967, ellos después siguen trabajando, dieron conferencias cuando se van a vivir a Estados Unidos, y luego en el año 2000 muere Sabina y en el 2001 muere Richard Gumbrand. No obstante, nos dejaron este legado al cual nosotros hoy estamos honrando a nuestros hermanos siguiéndolo adelante. Tenemos 10 coordinadores distribuidos en toda la Argentina. A nosotros nos ha tocado Córdoba, pues somos 4 los que estamos aquí trabajando, y bueno, visitamos las iglesias, digamos, tratamos de activar en cuanto a la oración. No se pide ofrenda, simplemente animar a los hermanos a que tomen conciencia de la oración. Si ustedes pudieron percibir, Richard dijo que lo único que tenía a su alcance era la oración. Así que seguimos adelante con la otra plaquita. Estas imágenes que vemos, los jóvenes que vemos en la primera foto, son chicos huérfanos, quedan sin papá y sin mamá porque se los matan debido a que son cristianos. Entonces ahí La Voz de los Mártires los asiste con enseres, los lleva a lugares de refugio para poder contenerlos. La otra imagen de la niñita que sale ahí cantando y adorando son universitarios, ¿no es cierto?, que son también despojados de sus estudios y sus registros como estudiantes debido a que se convierten al cristianismo. En la otra imagen es una viuda que muestra ahí la foto de uno de sus esposos muertos, un pastor, ¿no es cierto?, que también se asistirá. Pero no obstante, lo bueno, hermanos, de esto, que a pesar de todo el horror que se vive, la palabra del Señor sigue avanzando, y vemos en la otra imagen allí que hay bautismos, y vemos a los hermanos pasando de una barca a otra en lugares donde no hay acceso. Se llega con la palabra de Dios. Vamos con la otra, Andreita. Este mapa, si ustedes ven las partes oscuras, son los países restringidos, las partes más claras, los países hostiles. Los países restringidos son aquellos donde el gobierno mismo permite que la persecución se lleve a cabo. Es como que hacen la vista gorda, ¿no? O sea, pasa algo con algún cristiano y el gobierno directamente no hace nada, ni la policía ni nada. Te pueden golpear, te pueden hacer de todo. Y en los países hostiles, esos países restringidos, los países hostiles, digamos, es debido a la cultura. Es lo que pasa con el comunismo, es lo que pasa, ¿no es cierto?, con el Islam, ¿no es cierto?, donde no piensan como uno, directamente comienza la persecución. Y de esto debemos tener en cuenta, hermanos, que nosotros por ahí podemos llegar a pensar de lo lejos que estamos, porque estamos en Oriente, pero sin embargo está llegando la persecución. La tenemos en Colombia, la tenemos en Nicaragua, de eso tenemos testimonio, creo que muchos habrán visto en TV todo lo que acá está aconteciendo allí. Entonces, como que la persecución se está extendiendo. Ustedes saben que se dio mucho en llamar la ventana 1040 por muchos años. Bueno, hoy la ONU tiene identificada 190 naciones que pertenecen a la ONU. En 80 hay persecución. O sea que esto nos habla de cómo se ha incrementado la persecución al cristianismo en todos los países. Y hermanos, y aunque no creamos, y en uno de los videos, bueno, cuando hacemos las sesiones, uno de los hermanos dice: en Irak nunca imaginamos que llegarían acá, ¿no? Por ahí, hermanos, oremos, porque por ahí podemos llegar a pensar que nunca va a llegar acá la persecución. Hoy tenemos otro tipo de persecución en países que gozamos de libertad, como puede ser la ideología de género y tantas cosas que están ahí atentando contra nosotros. Ahí Laos, vamos a ver un video de lo que acontece para que entendamos lo que pasa en la República de Laos. Bouchan, el hermano Bouchan.
Estoy preso por hablar con otros acerca de Jesús. ¡Hey! Sí, tú, ven. Vamos, levántate. Oye, eres un espía. Escribe tu confesión. Ahora, ¿entendiste? ¿No oíste? Quiero que la escribas. Confiesa, o yo mismo haré que te dispare. Confiesa. No sé por qué no ordenó matarme. Solo durante los interrogatorios salgo del aislamiento en solitario. ¿Tú crees que alguien se acuerda de ti? Pierdo la esperanza y temo haber sido olvidado. ¿Sigues pensando en la Biblia? ¿Crees que eso te va a ayudar? Recito versículos de la Biblia, pero las palabras son cada vez más difíciles de recordar. Puedo soportar la tortura, la inanición, pero necesito mi Biblia con desesperación. Todos los días oro una y otra vez para que Dios me dé una Biblia. Al fin tengo una oportunidad. Los interrogatorios terminaron y los guardias confían en mí para que recoja leña en el bosque. Trabajando lo más rápido que puedo, recojo la leña necesaria para 2 días. Llevo una parte a la prisión y dejo la leña restante en el bosque. Esto es lo que debo hacer. Es muy peligroso, pero Dios ha respondido a mis oraciones. Arriesgaré todo con tal de tener una Biblia. No quiero dejar a mi esposa, pero debo hacerlo o ella correrá peligro. Me es muy difícil dejarla. Dios contestó mis oraciones. Ya tengo una Biblia, pero debo ser muy cuidadoso. Encuentran mi Biblia. ¡Esto es una basura! Mas no me doy por vencido. Te dije muy claro que no quería Biblias aquí. ¿Crees que esto te va a sacar de aquí? Voy a traer más Biblias. Voy a leer la palabra de Dios cada vez que pueda. Entonces llegaron las cartas. ¿Qué es eso? Todas estas cartas están dirigidas a ti, y esta igual, y aquella. Todas son para ti. Cartas para mí. Cartas de cristianos de todo el mundo. Dios no solo respondió a mi oración por una Biblia, me hizo saber que no he sido olvidado. Me alentó saber que tanta gente se acordaba de mí. Después de ir por más Biblias, todavía permanecí en prisión 10 años. Leer mi Biblia me animó para no darme por vencido. Me decía, sigue, 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 sigue. Gracias a mis hermanos y hermanas en el mundo entero que oraron por mí. Claro, agradezco mucho a Dios nuestro Señor y a ustedes de nuevo. Muchas gracias a todos.
Cuando a Bouchan le dicen que eres un traidor, ellos le piden que denuncie a quién entregó o quién le entregó esa Biblia a él, para ir a buscar, ¿no es cierto? Por eso él se resiste, porque no quería, digamos, avisar de que otros hermanos o quién le había dado la Biblia, porque si no, directamente lo mataban. Por eso le llaman, era un traidor, le dicen. Pero sin embargo ellos se quedan asombrados que comienzan a llegar tanta correspondencia que pensaron que era una persona importante Bouchan, y entonces lo dejaron ir. Dicen, no tendremos preso a alguien importante, y entonces lo liberaron. Pero eso hacen nuestros hermanos por una Biblia y por compartir el Evangelio, hermanos, en esos lugares. Entonces, ¿esto a qué nos mueve? A que valoremos la libertad que tenemos, ¿no? Que Dios nos ha dado. Está bien, vivimos en un país, ¿no es cierto?, donde gracias a Dios, con toda libertad podemos andar con una Biblia en la mano o en el celular, o podemos predicar el Evangelio al aire libre. Estos hermanos no pueden hacerlo. Pasemos la próxima, por favor, Andrés. Y ahí viene el texto lema, Hebreos 13:3, si quien puede recordarlo o buscarlo. Dice, acordado de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Muchas veces, hermano, estos pasajes, cuando uno los lee fuera de contexto, fuera de ver estas imágenes, realmente uno dice, pero ¿en qué momento me puedo acordar de los presos? O sea, si uno cuando entiende de un preso sabe que si está preso es porque algo malo hizo. Bueno, estos hermanos, lo único malo que han hecho es creer en el Señor y servirle, ¿no? Entonces por eso el Señor nos ordena que debemos acordarnos de ellos como si tuviéramos nosotros, crear una empatía, crear algo de ponernos en el lugar en el que se encuentran ellos. Dice, de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Dice que nosotros somos un cuerpo en Cristo y estamos unidos los unos con los otros a pesar de la distancia, ¿no? Vamos con la otra. Acá vamos a ver un país que por la cultura, un país hostil debido a la cultura, y ya vamos a ver por qué. Esto ocurre en la India. Este es un pastor también. Today we are celebrating the engagement of a young couple in our village. That is until this Christian returned. 4 days ago he came into our village trying to convert us, Sí, porque no telling se va a everyone entender lo about que this dice. Vamos a Jesus. poner el de Victoria. We warned him not to come back, yet A menos que tengamos un traductor. ¿Te animás, Dani, a traducirlo ahí? Seguí con las plaquitas y después ponemos el último, ponemos el de. Bueno, el hermano ahí viene una fiesta, un casamiento, y a ellos les molesta porque había venido Suta a predicar el Evangelio. Entonces, bueno, él cuando termina la fiesta, lo ven que viene, le habían advertido que no viniera a hablar de Cristo, y él insiste. Entonces, cuando viene, lo agarran y lo golpean y lo tiran a un pozo. Entonces, la señora del que lo había golpeado, del jefe de la tribu de ahí, le dice, pero ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué tanta crueldad si el hombre lo único que hace es hablar de Dios? No, dice, pero ¿cómo se viene a meter? Dice, acá, dice, si él sabe que nosotros somos hindúes. Dice, no queremos, nuestra cultura no acepta. ¿Quién es Jesús para que creamos en él? Todo eso le dice así, de esa manera, así muy agresiva, le dice el jefe de la tribu. Entonces lo sacan del pozo y lo llevan para que se cure. Cuando se repone, le advierten nuevamente que no volviera más. Al cuarto día de nuevo Suta predicando, y se ganó al jefe de la tribu. Este que había sido hostil con él, se lo gana para Cristo y se convierte en discípulo de él. Así termina la historia. Lo que pasa es que si no se escucha la conversación, no se va a entender. Por eso es que pasemos a la otra plaquita. Bueno, a la otra. No. Sigamos. Bueno, esos son pasajes bíblicos que corroboran lo que... ahí viene. Bueno, Nigeria también es un país hostil, y ese sí vamos a ver el de Victoria. Es el último.
Nunca imaginé que eso pudiera sucederle a mi iglesia. 6 de nosotros fuimos a la iglesia. Mi padre, mi madre y sus hijos, que somos 4. Al comenzar cantábamos alabanzas. Oramos por la paz en la nación. Y también oramos por los cristianos perseguidos. Éramos 9 en mi familia. Fue durante las oraciones que ocurrió el ataque. Comenzamos a oír disparos por la ventana afuera. Mis ojos estaban cerrados. Grité. Para cuando abrí los ojos, vi en todas partes algo como fuego. Pensaba que muchos iban a morir en la iglesia. Todos estaban llorando y gritando. Empecé a sentir dolor. Temblaba. Tenía frío. No me di cuenta de que yo estaba sangrando. Vi personas en el suelo, unas muertas y otras llorando. Estaban rodeadas de sangre. Recuerdo que grité Jesús. Eso era lo único que tenía, así que grité Jesús. A mi hermano menor le dispararon en el pecho. Se llamaba Gedeón y murió a la edad de 10 años. Creo que fueron 18 las personas heridas. Y murieron 12. Vi que mi padre sangraba mucho debido a los disparos. Él siempre era amable. Nos decía que leyéramos la Biblia, que estuviéramos cerca de Dios. Y esa fue la última vez que lo vi. No está muerto. Definitivamente nos volveremos a encontrar. Bueno, este es el más impactante realmente. Este no hay vez que lo vea que lloro.
porque realmente nosotros vivimos lejos de esa realidad, ¿no? Miren la tranquilidad, puertas abiertas, Río Ceballos re tranquilo. Pero nuestros hermanos, a pesar de que saben, porque ellos no es que ignoran que eso puede pasar, ellos saben que eso puede pasar, pero lo mismo van a adorar al Señor, porque han asumido un compromiso con Él, no con el hombre, con el pastor que muere ahí, que es el papá de Victoria. Victoria hoy vive, tiene 22 años, es enfermera y está trabajando en los lugares de refugio, porque a los cristianos se los lleva a esos sitios donde se les provee de todo lo necesario, porque pierden sus casas, sea una choza, sea una casa como las que hemos visto, ¿no es cierto?, en cuanto a edificaciones, y van a esos lugares de refugio donde se los asiste. Y lo más maravilloso de esto, hermanos, que Dios, a pesar del horror que se está viviendo, Dios sigue mostrando su poder, porque los musulmanes, ¿no?, se están convirtiendo a Cristo. Y ustedes saben que los únicos responsables de llevar el Evangelio son nuestros hermanos que padecen eso. Ellos, como dijo la jovencita, nunca imaginaron que iba a pasar eso en la iglesia. ¿Quién se puede imaginar que explote una bomba acá o que pase algo? Nadie se lo va a imaginar, ¿no es cierto? Pero en esos lugares ellos están expuestos a eso, sin embargo confían en la fidelidad de Dios y en el amor que Dios tiene. Y ellos han entendido aquello que a veces nos cuesta tanto, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura y en todo lugar del mundo. Y muchas veces pensamos, ¿cómo vamos a llegar a todo lugar del mundo? Y si bien es cierto que hoy hacemos gala de la famosa tecnología y de los celulares tan potentes que tenemos y de toda la tecnología que existe, y decimos, bueno, ¿cómo no vamos a llegar con eso? Sin embargo, hay lugares que el único lugar que se puede llegar es de la manera que lo hacen nuestros hermanos. En todas esas áreas, en Nepal, en todas esas montañas donde realmente es un riesgo llegar, nuestros hermanos llegan y pagan su precio con sus vidas. No, como solemos decir vulgarmente acá, no les tiembla la pera, hermano, para hablar de Cristo. Entonces, qué hermoso que para nosotros, aquellos que tenemos al Señor en esta noche, podamos ser alentados, hermanos. No es poner al descubierto la vida espiritual de nadie. Yo creo que al ver esto, cada uno evaluará. Nosotros nos hemos quedado asombrados de ir a iglesia donde el mismo pastor nos ha dicho, la verdad que no sé qué estoy haciendo con mi iglesia. No sé qué rumbo está llevando la iglesia. Cosas así, testimonios como esos, se están comenzando a escuchar en hermanos que son responsables, ¿no?, de testimonios. ¿Por qué? Porque ven que realmente la comodidad que tenemos, el confort que hoy tenemos, a veces nos juega una mala pasada. Y seguimos nosotros refugiándonos en el COVID, ¿no?, y quedándonos viendo por YouTube los videos cuando debiéramos estar ya, ¿no es cierto?, predicando el Evangelio a toda criatura. En esta noche, bueno, estuvo otro cariz la reunión y el mensaje. Yo preferí que fueran los testimonios de nuestros hermanos los que les hablaran, y esto es lo que hacemos en este año, hermanos, y vamos a seguir, porque vamos por más, ¿no?, porque tenemos un Dios que nos ha desafiado a seguir adelante, ¿no? Y si en esta noche hay alguien que no tiene al Señor, queremos decirle que esta es la oportunidad también de aceptar a Cristo. Cristo tiene la puerta abierta para todo aquel que quiera acercarse a Él. Creo que nosotros con los videos ya hemos tenido demasiado los hermanos en Cristo, pero creo que ahora viene para aquellos que realmente no tienen al Señor. También les comento que nosotros hacemos un curso que se llama Yo Soy N, que también habla de lo mismo, habla de la historia de nuestros hermanos, y tiene 6 sesiones en las cuales está profundizada, ¿no es cierto?, lo que es el compromiso que vos y yo vamos a adquirir con respecto a nuestros hermanos, porque esto se trata de la nobleza obliga, como solemos decir, ¿no? Creo que nosotros tenemos que ser conscientes. Nadie, Suta no se va a enterar si Alfredo está orando por él, pero sí el Señor se va a enterar de que Alfredo está inclinado orando por nuestros hermanos, y que vos también. Entonces esta sesión la hacemos, lleva aproximadamente 1 hora. Yo en los lugares donde hemos estado haciéndolo, ahora estamos en Saldán, terminando ya el miércoles, si Dios quiere, y el jueves, comenzamos el otro jueves en Alto Alberdi, lleva 1 hora, 1 hora y algo. Lo he sugerido en las reuniones de oración, porque a veces en todas las iglesias, hermanos, cuesta llegar hasta la iglesia por diferentes motivos, porque se está lejos, por el trabajo. Entonces, a modo de comodidad decimos, hermanos, ¿querés que lo incorporemos? Y lo hacemos en ese tiempo, porque es como si fuese un ministerio. Está plagado de textos bíblicos.
Se lo voy a dejar uno a Diego, ahí lo voy a responsabilizar para que lo lea y después lo pueda compartir con Lucas y vean si sería apropiado poder darlo en el IPB, si les parece, bueno, Gamal también, ¿no es cierto, Estela? Y si no, darlo acá en la iglesia, ¿no? El día, eso lo determinan ustedes, cuándo lo podemos hacer, si realmente les interesa. Yo le digo que es algo conmovedor, porque vemos realmente cómo los hermanos a través del sacrificio, la valentía, el gozo, el perdón. Hermanos, cuando llegamos a la sesión de perdón, no podemos creer que estos hermanos perdonen a los que le han matado. Victoria llegó a perdonar a aquellos que mataron a su papá allí en la iglesia y a su hermanito Gedeón, de tan solo 10 años. ¿Saben por qué? Porque ella entendió que el perdón libera. Y el perdón es lo que hizo Dios con nosotros. El perdón es lo que quiere hacer con aquel que está en esta noche acá y no tiene a Cristo en el corazón. No importa el pecado que hayas cometido, Dios te quiere perdonar en esta noche. Nadie puede conocer la vida en profundidad de cada uno, pero sí sabemos que tenemos una necesidad, y esa necesidad es Cristo. Y nuestros hermanos aferrados a ese amor que tienen hacia el Señor, no dudan en dar la vida por Cristo. Hermanos, que realmente estos ejemplos de vida puedan realmente servirnos a cada uno de nosotros. Y después, como si esto fuera poco, como dicen los vendedores, tenemos un hermoso libro que es Devoción Extrema. Luego, cuando terminamos las sesiones de Yo Soy N, se lo obsequiamos a los hermanos, al pastor, anciano en cuestión, o pastora, porque vamos a iglesia donde hay pastoras también, ¿no es cierto? Y se lo obsequiamos a modo para que puedan enriquecer y fortalecer sus vidas espirituales. Está basado todo, es como un devocional para cada día. Devoción Extrema, sin costo, ¿eh? El libro también, de Yo Soy N, no tiene ningún costo. La única responsabilidad es que si yo comienzo el curso debo terminarlo, porque son 6 sesiones. Eso es bueno que lo aclare Diego, si por ahí se les interesa hacerlo. El que lo comience es bueno que lo termine, porque si no, no tiene gracia. Si hago 1 o 2 sesiones, a menos que por razones de enfermedad, de trabajo, de viaje, no pueda. El libro en sí, no hay ningún problema, quédeselo, hermano, pero léalo. Pero trabajamos con esto en base a que podamos enriquecer nuestras vidas. Es una herramienta más. El otro día Horacio nos dejó una, hermosa, por cierto, lo estaba viendo el libro, es chiquito, pero todavía no lo terminé, porque uno miren si tiene para leer, pero es una herramienta. Bueno, acá tenemos otra herramienta que es hermosa para que podamos disfrutarla juntos. Así, bueno, vamos a terminar con una oración y está el desafío abierto para todos nosotros. Señor, queremos en esta noche darte gracias porque hemos quedado asombrados del valor de nuestros hermanos, de la fidelidad que tienen, de la confianza que tienen en ti. Señor, que ellos puedan transmitir a mi vida, a mi pobre vida espiritual, transmitir esa confianza y ese amor que tienen por Cristo. Bendito Dios, que en esta hora tú realmente toques nuestros corazones y nuestras mentes y nos movilices, porque estos videos que hemos visto deben de movilizar nuestras vidas en aras de amarte más, en aras de servirte más y dejar de lado cuantas cuestiones, nuestro Dios, que a veces atentan contra nuestra vida espiritual. Nuestro Dios, y si hay alguien en medio nuestro que está viviendo en la angustia y en la desesperación de no haber conocido, de no conocer a Jesús, Señor, que en esta noche tú toques su corazón. Sabemos que está el Espíritu Santo asistiendo a las palabras que estamos diciendo. No han de ser mis palabras, ni mi elocuencia, ni mi nombre, ni mi presencia, sino la voz del Espíritu Santo. Porque dice que Él ha venido a convencer de pecado a aquel que está viviendo alejado de Dios. Dios bendito, no dudamos que tú has de responder y has de obrar en consecuencia, como así también en algún corazón que en esta noche esté frío, o esté tibio, o esté pasando por una meseta espiritual, que te conoce a ti, Señor, pero que todavía no se decide servirte con fervor y con pasión. Nuestro Dios, te rogamos que tú nos toques en esta hora y nos bendigas. Y las gracias te damos por nuestros queridos hermanos, por los cuales
aprovechamos para orar por ellos en este que es el Día Nacional de la Oración por sus vidas. Nuestro Dios, lo ponemos en tus manos y las gracias te damos por todo, pidiéndotelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias desde ya, hermanos. Bueno, terminamos el día de hoy. Vamos a repetir los anuncios que habíamos dado. Bien, así que también tenemos la lista del campamento que se va a hacer ahora el 28, el campamento 28 era, ¿no? No es el 28, ¿vieron? 25, 26. Ah, así es. 25, 26, 27. Tenemos el campamento de preadolescentes y jóvenes y está la lista con la mercadería que vamos a usar. El que quiera colaborar, ahí se puede anotar. También los cumpleaños eran la Vero, el viernes 11, y la Romy Salgán, ¿no? La Romy y la de Jere, que cumpleaños también el mismo día, así la podemos saludar. Las reuniones ya las dije, así que... ¿Alguien dijo algo? No, pensé que alguien me hablaba. El jueves tenemos 20 y 30 reunión de oración, viernes 17 horas reunión de mujeres, el sábado tenemos Barrio Loza a partir de las 10 y 30, el sábado también tienen las hermanas de Confe el aniversario en Córdoba, y también está el estudio aquí en la iglesia el sábado a las 17 horas, no, 20. El sábado a las 19 y el domingo a las 10. Y también tenemos la reunión de los pre a partir de las 20 en Barrio Loza. Y el domingo a la mañana en el estudio, como dijo el Alfred, y a partir de las 19 horas tenemos la cena del Señor y luego el ministerio. Vamos a compartir un refrigerio que está atrás, así que están todos invitados a pasar.